Bien, dando seguimiento a lo que sucede en el juez de coordinador de juzgados de instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, vamos a pasar allí donde está pronunciando el fallo sobre la homologación del contrato o del acuerdo más bien entre la Procuraduría General de la República y la compañía Odebrecht. Vamos a escuchar. Está una decisión, el juez tiene que estar absolutamente convencido de que su decisión es la correcta. Es el primero que tiene que estar convencido de que su decisión es la correcta. Después, el juez tiene que procurar que quienes tienen capacidad para analizar una decisión, porque conocen del tema, también vean que la decisión del juez es la correcta. Pero además de eso, hay otro compromiso, es que la decisión del juez implícitamente lleve consigo el criterio de corrección. Esos son los parámetros que hay que tomar en cuenta, porque en esto el juez no puede ni mirar para un lado ni pirar para otro lado. A veces se habla de presión, señores, pero presión recibe uno hasta de los hijos. El mundo se compone de presiones y el que ejerce este tipo de trabajo oirá opiniones interesadas y opiniones desinteresadas. Miren, el Ministerio Público y la empresa imputada Odebrecht, digo que es la empresa imputada porque ya el Ministerio Público no solamente la ha señalado, sino que la propia empresa ha reconocido, sí, he cometido una infracción. Y si ahí están los elementos, le dio al Ministerio Público incluso hasta las condiciones, las informaciones de cómo se produjo esa infracción, y en base a eso el Ministerio Público procedió por ante el juez coordinador de los juzgados de la instrucción a solicitar que le facilite que la investigación a raíz de que hay una persona imputada se lleve a través del mecanismo de procedimiento para asuntos complejos. El juez siempre ha entendido que la complejidad es un mecanismo propio de la investigación para darle instrumento al Ministerio Público a desentrañar situaciones que a veces en condiciones normales no puede desentrañarla. ¿Como cuál? El Ministerio Público sabe que se ha producido un hecho, sabe que conoce, que existe la realidad de que el hecho se ha producido, lo único que tiene es la información o la confesión de alguien que ya ha dicho, yo he participado en la comisión de ese hecho y estoy en la mejor disposición de cooperar. El Ministerio Público lo solicita al juez, el juez, en virtud de lo que establece el artículo 370 en su numeral 6 del Código Procesal Penal, le autoriza a que, mediante la complejidad, abra una especie de negociación con la parte imputada a cambio de que esa parte le suministre las informaciones necesarias para desbaratar el tinglado criminal que pudo haberse producido. Fue en virtud de eso que el juez, entonces, el día 7 de febrero, autorizó al Ministerio Público a que usara ese mecanismo de complejidad para pactar con la empresa imputada Odebrecht a cambio de ello. Resulta y viene a ser que esas partes, el Ministerio Público y Odebrecht, entonces establecen un acuerdo donde la empresa imputada asume una serie de compromisos y una serie de responsabilidades y el Ministerio Público a cambio de eso le promete, si no una aminoración de la pena, hasta cierto punto el cese de la acción de la persecución penal, siempre y cuando ese acuerdo se concretice en todas sus partes. Le han presentado al juez la homologación
de ese acuerdo. En sus conclusiones de solicitud, ni el Ministerio Público, ni la empresa imputada le establecen al juez qué mecanismo quiere que se utilice para que ese acuerdo sea aceptado de conformidad con como lo establece la norma procesal penal. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, si bien tiene en sus hombros lo que le llaman el principio de la obligatoriedad de la persecución penal, del ejercicio de la acción penal, tal y como lo establece el artículo 30 del Código Procesal Penal, también goza de una especie de excepcionalidad ante esa obligación, que es el principio de oportunidad. Entonces le dice el legislador al Ministerio Público: mira, tú estás obligado a perseguir todos los actos de que tenga conocimiento que riñan con la norma penal. Pero te estoy dando la dispensa de que en ciertas circunstancias tú adoptes ciertos criterios de oportunidad, siempre y cuando esos daños, esas infracciones que está investigando, no produzcan una lesión grave al bien jurídico protegido. Es decir, le hace la salvedad. Pero además de eso, le establece: mira, cuando la infracción sea grave, tú no podrás disponer de este mecanismo, sino que te estoy dando la oportunidad de que te vayas por esta vía. De todas formas, bajo ninguna circunstancia te estoy cerrando esa oportunidad de que tú actúes cuando se produzca la violación de una norma de carácter penal. Siendo así, la misma norma que plantea, fíjense, existe lo que le llaman el principio de separación de funciones del Ministerio Público y el juez. El Ministerio Público persigue, el juez juzga. Pero para que el uso del criterio de oportunidad, de esos criterios de oportunidad de que pone el legislador en manos del Ministerio Público, no se use a un nivel de discrecionalidad que pudiera desbordar el principio de legalidad que establece la norma, le dice: mira, tiene que circunscribirte a este esquema. ¿Y quién va a vigilar de que tú estés circunscrito a este esquema? Bueno, es el juez. El juez no va a oponerse a tus acuerdos. El juez no va a oponerse a las diligencias que tú entiendas pertinentes para procurar la desintegración de un tinglado criminal. No. El juez lo que te está diciendo a ti que todas esas actuaciones las enmarque dentro del principio de legalidad. Es decir, ese principio de legalidad establece aspectos poco relevantes, infracciones de poca relevancia social y otras que son eminentemente graves. En este acuerdo se da algo muy particular. Ambas partes, tanto el Ministerio Público como la parte imputada, reconocen que estamos ante un hecho grave. No lo digo yo, no. Lo reconocen en su acuerdo y lo reconoce el Ministerio Público en su instancia, que habla de diferentes acciones, habla del principio del juicio penal abreviado, habla de la suspensión condicional de la pena, habla de la conciliación, pero de ninguna forma en su conclusión le dicen al juez: quiero que este caso lo defina bajo este criterio de oportunidad, sino que lo deja al libre albedrío prácticamente del juez, aunque cuando uno lee la instancia del Ministerio Público se advierte que el desarrollo de su pedimento está fundamentado sobre la base de la conciliación. Y hay un punto coincidente en el acuerdo en que ahí sí concuerdan tanto el Ministerio Público
como la parte imputada de que este proceso de homologación que se pretende se lleve mediante la conciliación, cuando en el preámbulo 16 establecen y en eso coinciden en que el acuerdo se dirima mediante la conciliación, que es precisamente el procedimiento que el juez ha asimilado e interpretado como que es el mecanismo que las partes han determinado. Fíjense, el Ministerio Público no puede ir donde un médico a decirle: mire, aquí le estoy trayendo un enfermo llamado Odebrecht que está afectado de una enfermedad grave, está afectado de cáncer, y entonces decirle al juez: mire, yo quiero que usted para esa enfermedad me le recete un té de cilantro ancho, porque usted o quiere que el enfermo se muera, o no está ponderando la gravedad del enfermo. Porque si usted me está pidiendo a mí un té de cilantro ancho, usted me está diciendo: bueno, es un remedio sencillo para una enfermedad muy grave, y que las partes han reconocido que es una enfermedad grave. Entonces, ¿por qué tengo yo entonces que referirme a la conciliación? Tengo que referirme a la conciliación porque creo que se ha asumido de manera incorrecta ese instituto jurídico. De manera incorrecta se le ha dado un uso que el juez, que no está apasionado, y que el juez, que es el que hace el derecho con la interpretación de la norma y que de manera razonable ya ha analizado, entiende que no es el remedio procesal adecuado. Dice Guillermo Cabanelas, y se lo voy a leer, en su diccionario jurídico, enciclopédico, Derecho Usual, editado en Argentina, en su página 255, define la conciliación como la avenencia entre partes discordes que resuelven desistir de su actitud enemistosa por renuncias recíprocas o unilaterales, y sostiene que la conciliación configura un acto, un procedimiento y un posible acuerdo. Como acto representa el cambio de puntos de vista, de pretensiones y propuestas de composición entre partes que discrepan. Como carácter convencional y como procedimiento, la conciliación se integra por los trámites y formalidades y de imposición legal para posibilitar una coincidencia entre los que tienen planteado un problema jurídico o un conflicto económico-social como acuerdo. La conciliación representa la fórmula de arreglo concertado por las partes. En el ámbito penal, la conciliación ha sido recogida por nuestra legislación en los artículos 37, 38 y 39 del Código Procesal Penal, aunque es la Suprema Corte de Justicia en su resolución 1029-2007 que la define de la siguiente manera: conciliación, artículo 4, capítulo E, es el método mediante el cual las partes acuden a un juez, quien les ayudará a encontrar la fórmula para poner fin al conflicto. El conciliador, a diferencia del mediador, puede proponer a las partes soluciones para resolver el mismo. Dicha resolución, en su artículo 3, artículo 10, consigna, esa es la resolución de la Suprema Corte de Justicia que el Ministerio Público hizo hincapié mayormente en su solicitud de homologación. Consigna que en caso de que el denunciante, querellante, víctima o ofendido opte por la conciliación o la mediación penal, se comunicará su designación directamente al mediador o conciliador elegido. En aquellos lugares donde no existan centros de mediación del Poder Judicial, centro comunitario o ente de otro tipo que sea elegido o autorizado, previa a su remisión deberá comunicarse al Ministerio Público en turno, al solo efecto de establecer prima facie
si al Ministerio Público, al lado, a los efectos de establecer prima facie, si se está ante la posible comisión de un delito sujeto a estos procedimientos de conformidad a las disposiciones del Código Procesal Penal, observando que no se vulneren las garantías constitucionales. Esta resolución de la Suprema Corte de Justicia es de importancia capital por cuanto define cuáles son las partes que pueden recurrir al Instituto de la Conciliación. Artículo 4, acápite I. Personas en conflictos envueltas en un proceso judicial. Por lo que en ese contexto es evidente que el máximo tribunal no hace mención del Ministerio Público como integrante de aquellos que pueden valerse de la conciliación para dirimir controversias. Por lo que en ese contexto es evidente que al recurrir a esa institución, el órgano de persecución penal desborda el principio de legalidad por cuanto condiciona el ejercicio de la acción penal a un criterio de oportunidad que no le es dado en virtud de un mandato legal. Tan evidente es que en nuestro ordenamiento penal las partes que pueden conciliar son el denunciante, querellante, víctima u ofendido, y querellado. Es que son ellos los que acuden por ante las fiscalías para que ese órgano, antes de dar curso a los querellamientos, trate de conciliar sus diferencias cuando se trata de infracción de acción pública a instancia privada o ante el juez cuando la querella sea de acción privada. De conformidad con nuestra norma procesal penal, la conciliación procede en los siguientes casos. Véase artículo 37, Código Procesal Penal. 1. Contravenciones. 2. Infracciones de acción privada. 3. Infracciones de acción pública a instancia privada. 4. Homicidio culposo. 5. Infracciones que admiten la suspensión condicional del procedimiento de la pena. Como puede observarse, si bien se trata de hechos que requieren de una especial atención, es de orden acotar que no forma parte del tinglado criminal que suele poner en ascuo a la sociedad y que ha requerido de convenciones internacionales para combatirlos. Tan así es que para el Ministerio Público ejercer la acción pública en las infracciones previamente señaladas debe contar con el requerimiento de una instancia privada, una denuncia o una querella del ofendido. Como nuestra norma procesal penal es un calco del Código Procesal Penal Iberoamericano, para fundamentar nuestro criterio respecto a la conciliación, vamos a recurrir a la página 194, acápite F del Código Procesal Penal comentado, Honduras, Talleres Litocom, septiembre 2000, que consigna lo siguiente: participantes en el procedimiento. La conciliación es un instituto que debe ser utilizado únicamente por las víctimas del delito y los imputados. Así se entiende de lo que dispone el presente artículo. De manera que el Ministerio Público no puede en manera alguna intervenir en la conciliación. Por esta razón, la misma está establecida para aquellas infracciones en las que la sociedad demuestra poco interés, en las que la acción penal ha sido dejada en manos de los particulares, o bien en aquellas en que el Ministerio Público puede intervenir, pero a requerimiento de estos. Queda claro, pues, que la conciliación será un acto de los protagonistas del conflicto. Mayor claridad respecto al tema no puede arrojar el artículo 38 de nuestro Código Procesal Penal, cuando de manera certera establece mediación. El Ministerio Público, para facilitar el acuerdo de las partes, puede solicitar el asesoramiento y el auxilio de personas o entidades especializadas en mediación o sugerir a los interesados que designen una. Y no huelga preguntarse en este caso, ¿necesita el Ministerio Público recurrir a algún mediador para cumplir con la obligación de ejercer la acción penal cuando tenga conocimiento de que algún hecho punible se ha verificado? Por las razones ya expuestas, el juez este criterio,
que son improcedentes las pretensiones del Ministerio Público y la empresa imputada Odebrecht de que se homologue el presente acuerdo en base al artículo 37 del Código Procesal Penal referente a la Constitución, por entender de que se trata de un instituto legal creado para buscar la concordia entre denunciantes, víctimas, querellantes y querellados, y no para ser usado por el órgano persecutor como criterio de oportunidad para condicionar o prescindir del ejercicio de la acción penal, máximamente cuando las propias partes que proponen el acuerdo reconocen que se trata de infracciones graves. Visto todo eso y vistos algunos artículos que se citan aquí en la decisión que ustedes van a tener a mano, el juez ha resuelto lo siguiente. Primero, se declara inadmisible el procedimiento de homologación de acuerdo cursado por el Ministerio Público y la empresa imputada Odebrecht, en virtud de que el Instituto Jurídico de la Conciliación, artículo 37 del Código Procesal Penal, en el cual fundamentan sus pretensiones, fue concebido por el legislador para dirimir conflictos entre denunciantes, víctimas, querellantes y querellados, cuando los hechos que les atañen responden a la siguiente naturaleza. 1. Contravenciones. 2. Infracciones de acción privada. 3. Infracciones de acción pública a instancia privada. 4. Homicidio culposo. 5. Infracciones que admiten la suspensión condicional de la pena. Infracciones en las que el representante de la sociedad para proceder debe contar con el requerimiento de una instancia privada, una denuncia o una querella del ofendido. Por lo que, siendo así, es evidente que al recurrir a esa institución para que se homologue el acuerdo en cuestión, el órgano de persecución penal desborda el principio de legalidad, por cuanto condiciona el ejercicio de la acción penal a un criterio de oportunidad que no le es dado en virtud de algún mandato legal, e ignora que tal y como han reconocido ambas partes, se trata de hechos graves y en consecuencia requieren de otro remedio procesal de mayor rigurosidad jurídica. Es decir, el juez no le está rechazando la facultad que tiene el Ministerio Público de acordar, sino el procedimiento escogido para que se proceda a la homologación de ese acuerdo. Segundo, se ordena la devolución del acuerdo a las partes que lo han convenido, Ministerio Público y empresa imputada Odebrecht, a fin de que lo promuevan al amparo del procedimiento establecido para los casos que comportan la gravedad de los hechos que se investigan. La lectura de la presente resolución vale notificación para las partes presentes y representadas. Muchas gracias. Esa es la decisión del juez. Bueno, escuchamos al juez coordinador de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional leer la sentencia de ese tribunal donde declara inadmisible el acuerdo entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht. Leyó ampliamente sus consideraciones y en minutos en nuestra emisión de noticias ahora a las 12 vamos a tener todos los detalles para que usted esté bien enterado. Mientras tanto, me despido por el momento. En un momentito regreso con ustedes.